Bueno, tenemos un tema importante que ha transcurrido durante los últimos días, que ha tenido lugar el aniversario durante los últimos días, es lo que les quiero decir, y quizá ha pasado desapercibido, porque hemos estado más pendientes del 5º aniversario, del COVID, del encierro, del estado de alarma, pero en estos días atrás se cumplió el 25 aniversario de la primera mayoría absoluta del Partido Popular, la de Aznar, la que consiguió José María Aznar en su segunda legislatura. Esas son imágenes de aquel día del año 2000, la que consiguió José María Aznar después de sus primeros años en el gobierno, de su primera legislatura, en la que estuvo gobernando, pero con un pacto, recordarán, con un pacto que hizo con el PNV y con Convergencia y Unión, con el PNV de Arzayus y con la Convergencia y Unión de Pujol. En el año 2000 los españoles le dieron una confianza mucho más masiva que en el año 96 y gobernó con mayoría absoluta. La primera mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Qué significó esto en la historia de España? ¿Cómo lo podemos analizar 25 años después? Bien, tenemos aquí a Hugo Pereira, nuestro analista cabecera, politólogo. Entonces, Hugo, 25 años, ¿tú eso no lo puedes recordar? Es decir, naciste ese año prácticamente, entonces... Pero no digas mi edad públicamente, Javier, que luego no me toman en serio. Y entonces, no, pero hombre, con 25 años tú ya tienes tu trayectoria, has estudiado políticas... Y con 13 matrículas de honor, Javier. Y has estudiado política. Entonces, vamos a ver, esto visto con la distancia de 25 años, ¿qué significó esta mayoría absoluta del Partido Popular? Era la primera vez y tuvo que superar muchos obstáculos porque la gente tenía en el imaginario todavía el franquismo y decían, esto va a ser, recuerdo, la publicidad agresiva del PSOE, es que va a haber exiliados, se van a cargar las pensiones, todo ese tipo de cuestiones. Mira, ¿Qué significó aquello? Lo que significó aquello, y además te lo voy a decir en términos politológicos también, lo que significó aquello fue la consolidación de la democracia, ¿no? Es decir, tras el gobierno de Felipe González, que fue el primer gobierno, en fin, pues se puede decir, ¿no? Elegido en las urnas, totalmente democrático, ¿no? Pues el triunfo de Aznar, con mayoría absoluta en este caso, pues fue también la consolidación, digamos, de que la democracia funciona, de que hay un cambio de gobierno, de color del gobierno, y yo creo que eso fue lo más positivo de todo, ¿no? El ver que la democracia conseguida, digamos, a través de la transición, conseguida, el fin de la dictadura de Franco, y por tanto, como digo, la democracia que se vea que funciona, que sigue, que hay turnismo en el gobierno, yo creo que eso fue lo más positivo, ¿no? Luego, a lo largo del gobierno de Aznar, fundamentalmente en términos económicos, yo creo que es indiscutible que España también avanzó muchísimo, ¿no? Es indiscutible también en términos objetivos, ¿no? Que gracias al gobierno de Felipe González, el gobierno socialista, ¿no? De Felipe González, se consolidó y se potenció nuestro estado del bienestar. Durante el gobierno posteriormente de Aznar, pues lo que hubo fue también, yo creo que un boom económico importante, ¿no? Yo creo que es indiscutible que a nivel económico, pues España dio un crecimiento y un salto cualitativo importante, ¿no? Más allá, insisto, de la modernización y de la consolidación del estado del bienestar, que eso es fundamentalmente fruto gracias a Felipe González, ¿no? Luego al final dejó pues esa base, Felipe González, para que diera con Aznar en España, yo creo, insisto, estos son hechos y datos objetivos, ¿no? Para que diera un boom económico muy sustantivo, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, lo más claro, lo más evidente es que se consolidó la democracia. Porque ver ese turnismo, ¿no? En el gobierno, ese cambio de gobierno, por tanto, ese cambio de color del gobierno, pues eso significó ya por fin decir que tenemos ya una democracia totalmente ya real, consolidada. Claro. Y yo creo que clave, ¿no? Gracias también, insisto, al pozo que dejó Felipe González con ese triunfo en el 82, ¿no? Con 82, bueno, esto fue la segunda legislatura, hay que decir, en la primera, en el año 96 Aznar ganó, pero ganó por la mínima, y ahí tuvo que pactar con Pujol, pactó también con el PNV, esa fue la primera. Esta segunda fue ya la mayoría, es decir, que a los españoles les gustó mayoritariamente lo que hizo Aznar en la primera legislatura, y en la segunda le refrendaron con una mayoría absoluta. Me refería efectivamente a ese cambio, primero a ese primer gobierno de Aznar, ese cambio en el gobierno, y luego efectivamente la mayoría absoluta llegó en el segundo gobierno de Aznar, ¿no? Pero como decía, lo que está diciendo antes, ¿no? Es decir, Aznar en ese primer mandato que efectivamente ganó, pero bueno, pues no con mayoría absoluta, sino pues con mayoría simple.
en ese primer gobierno, pues yo creo que hubo un crecimiento económico muy importante de España, que luego se reflejó, como tú bien decías ahora, ¿no?, en ese segundo mandato de Aznar, en ese caso ya sí, con mayoría absoluta, ¿no? Pero bueno, lo que digo, la llegada de Aznar al gobierno significó la consolidación de la democracia tras ese primer gobierno bueno, esos primeros mandatos, ¿no?, de Felipe González a partir del 82. Yo creo que eso es la clave, ¿no?, que se puede extraer, el boom económico, la modernización económica. Muchos le llaman privatización, pero bueno, es decir, en el gobierno de Aznar hubo privatizaciones, sí, pero que creo que al final la también colaboración... las hubo en el gobierno de Felipe González. Sí, pero digo más, pero es que las colaboraciones público-privadas, es decir, entre empresas públicas y empresas privadas, yo creo que es incluso hasta la tónica actual, de la época actual, ¿no? Es decir, es imprescindible, es fundamental que lo público colabore con lo privado y de que, en fin, que haya también un trasiego entre público y privado. Es lo que hace favorecer, lo que hace al final incrementar la riqueza en un país, ¿no? Es decir, hacer que vaya creciendo en términos económicos. Bueno, con lo cual yo creo que... Luego la gente establece muchas diferencias entre el primer mandato de Aznar, que fue un mandato que él lo tenía todo muy en precario, que el segundo ya tenía él una mayoría absoluta, bueno, y fue otro tipo de gobierno, otro estilo también. Esto siempre es así hasta que llegó Sánchez. Normalmente los segundos gobiernos siempre son donde se consolidan, ¿no?, las políticas iniciadas por el primero y donde, en fin, pues hay quizás un poco más de desgaste del gobierno, pero más de estabilidad en el sentido de que es todo, bueno, pues ya se aprendió de la primera legislatura, ¿no?, y luego en la segunda legislatura pues ya va todo un poco más rodado. Sin embargo, en el caso de Sánchez, pues evidentemente con este gobierno tan inestable a nivel parlamentario, por querer rechazar, ¿no?, el no es no famoso de Sánchez, ¿no?, por querer rechazar al Partido Popular, pues evidentemente se acabó con ese turnismo típico, ¿no?, entre el Partido Popular y el Partido Socialista y, bueno, en fin, ese apoyo a veces indirecto, no se apoyaban explícitamente, pero sí que había un apoyo indirecto para continuar, ¿no?, con ese turnismo y favorecer la estabilidad en España. Con Sánchez acabó eso, el famoso, como digo, no es no, el famoso a levantar el muro, y a día de hoy tenemos una inestabilidad que yo creo que es inaudita en los segundos mandatos, ¿no?, de los presidentes del gobierno, que insisto, es lógico y es normal que en los segundos mandatos pues haya ese mayor desgaste, ¿no? Lo vimos en la época de Felipe González, hubo en ese segundo mandato, hasta el punto de que ganó, como decimos, Aznar por la mínima, ¿no?, pero ganó a Felipe González también fruto de ese desgaste en términos de, bueno, pues eso, las sospechas, en fin, de corrupción que había, el tema de los GAL, etcétera, etcétera, pues eso desgastó al gobierno de Felipe González también, conllevando, ¿no?, la victoria de Aznar. Ahí tenemos a Aznar con Ana Botella todo el tiempo en el balcón de Génova, pues saludando a la gente, que ese día la gente del Partido Popular estaba enfervorizada, porque, claro, era la primera vez que el Partido Popular ganaba así de una forma tan clara, con el famoso, mayoría absoluta, ¿no?, de una forma tan clara. El famoso balcón de Génova. Ese balcón de Génova sigue ahí, inmutable, con el paso de los tiempos. Hubo ese intento, ¿no?, de cambiar de sede. Finalmente se llegó a anunciar, lo del cambio de sede, muy solemnemente. Lo mejor para acabar con las sospechas y con la corrupción, ¿no?, que hubo en la época de Rajoy, pues era cambiar de sede. ¿Qué mejor forma que acabar con todo el desgaste cambiando de sede? No lo digo bueno, y luego la época de Aznar bueno, acabó abruptamente, también en un día que hemos conmemorado hoy, el 21 aniversario, después del 11M, 3 días después, elecciones, y ahí es donde empieza la época de Zapatero, que no iba a Aznar ya de candidato, porque Aznar cumplió, una de las cosas que hizo Aznar fue que dijo, voy a estar 8 años, y estuvo 8 años. Ya en esa campaña electoral del 2004 iba Rajoy de candidato, ¿eh? Eso fue una Pero ahí es donde se acabó la época de Aznar. Hombre, es que eso fue una barbaridad, Javier. Es decir, tú cuando tienes un atentado, la responsabilidad de un gobierno es no dar falso testimonio, no... Bueno, también unas elecciones 3 días después de un atentado de ese tipo... Lo que tú quieras, pero si por desgracia se perpetra un atentado y el CNI, como se sabe ya, el Centro Nacional de Inteligencia, incluso hasta la propia, incluso recuerdo, esto se lee en diferentes documentales, en diferentes investigaciones periodísticas, hasta la propia Audiencia Nacional le dijo al gobierno de Aznar en ese momento, oye, que los explosivos no coinciden con los que normalmente usa ETA. Ojo, que esto no tiene pinta de que fue ETA. Se lo dijo el CNI, al gobierno de Aznar, se lo dijo bueno, pues la Audiencia Nacional, otras instituciones, se lo dijeron. ¿Y qué hizo el gobierno de Aznar? Salir públicamente a decir que fue ETA. Es decir,
Insisto, hay que tener, ya, pero bueno, también hay que tener una responsabilidad. Hubo eso, pero también hubo una movilización de la gente de una forma muy responsable, muy irresponsable. Hubo unas elecciones generales que yo no sé si en algún otro país se hubieran hecho 3 días después de un brutal atentado. Eso es otro debate muy interesante, que es, se tendrían que haber aplazado las elecciones generales. Y yo creo que ante un boom tan evidente, ¿no?, que dejó ese atentado, ese brutal atentado, pues yo creo que es un debate muy interesante a hablar y seguramente que, bueno, es decir, nunca lo he pensado, no tengo una opinión consolidada, pero yo creo que sería conveniente, ¿no? Yo creo, haber cambiado la fecha de las elecciones. Pero eso no exime de la responsabilidad, insisto, que tiene un gobierno, un poder ejecutivo, de que cuando se habla a la ciudadanía, de hablar con conocimiento de causa y de no mentir. Y de no mentir. Es decir, no se puede salir a decir que fue ETA cuando no se tiene todavía la conclusión exacta de que fue ETA, por mucho banda terrorista asquerosa que es ETA, o que fue ETA. O que fue ETA, ¿no? Pero no se puede decir, por parte de un gobierno, decir una mentira cuando se tiene la confirmación real, porque las investigaciones, tanto a nivel de inteligencia como a nivel policial, estaban en ciernes. Pues ahí tenemos el aniversario que se nos había pasado más desapercibido, pues porque hemos estado celebrando lo del 11M, que siempre lo recordamos, la fecha del 11M, este año ha sido el 21 aniversario y hemos estado también mucho con lo de los 5 años del estado de alarma, de la pandemia, de aquel brutal encierro. Y había que recordarlo también, porque fue importante en la historia política de España esta mayoría absoluta, la primera que obtuvo el Partido Popular. En el año 2000, la primera mayoría absoluta de José María Aznar. Es diario, es noticia.